Sean todos bienvenidos al estudio del contrato de compraventa en comparación con otras instituciones jurídicas, para dar inicio a nuestra unidad temática número 2. En este sentido nos preguntamos si se trata de venta o compraventa. Para ello, la doctrina ha establecido que la venta es un contrato por el cual la persona llamada vendedor se obliga a transferir y garantizar la propiedad u otro derecho a una persona llamada comprador, la cual se obliga a pagar el precio en dinero. Por su parte, el artículo 1474 de nuestro Código Civil establece que la venta es el contrato por medio del cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. Es necesario señalar que el Código y gran parte de la doctrina señala la figura jurídica como venta, pero en virtud de las obligaciones de las partes emanadas de la propia definición que le da la norma jurídica, otra parte de la doctrina y, en mayor medida, el uso común, le ha denominado contrato de compraventa. Pero independientemente del nombre que se le adjudique, el objeto de la figura jurídica, es decir, del contrato, es el mismo, una persona que desea vender y la otra que desea comprar. Ahora bien, nos adentramos a el estudio comparativo de la venta con otras instituciones jurídicas, comenzando con la permuta. La principal diferencia entre estas figuras es que en la venta la prestación de una de las partes es la de pagar una suma de dinero. Por su parte, en la permuta, ninguna de las partes se obliga a pagar dinero, ya que ambas pagan precios en especie. Pueden darse casos en los cuales una de las partes se compromete a hacer un pago parte en dinero y parte en especie. Para tipificar, es decir, para determinar qué tipo de contrato es, si venta o permuta, hay que observar las siguientes reglas. En primer lugar, si parte de la prestación que se va a pagar en especie tiene poca importancia económica dentro del contrato, entonces la prestación en especie se considera como subordinada del pago en dinero. En este caso habrá una venta con prestación subordinada de permuta, aplicándose la teoría de la absorción, en virtud de la cual se determina cuál es la prestación más importante para poder tipificar. En este caso, la venta absorbe la permuta porque el pago en dinero tiene más relevancia dentro del contrato. La segunda regla nos dice que si la prestación en especie tiene gran importancia dentro del contrato, habrá permuta con prestación subordinada de venta. En este caso es la permuta la que absorbe la venta porque el pago en especie recibe más importancia. Y finalmente, la tercera regla nos establece que si es imposible determinar la importancia de las prestaciones tanto en especie como en dinero, y no se puede considerar ninguna de las dos como subordinada, estaríamos enfrente de contratos gemelos o combinados. Son aquellos contratos que presentan elementos de dos o más contratos típicos, en este caso la venta y la permuta, y no se puede determinar cuál prestación es más importante. En esos casos se aplican las normas jurídicas de cada contrato que estén acordes con el propósito de las partes, obviando o haciendo a un lado aquellas normas que estén alejadas de la intención de los sujetos al momento de contratar. Esto se evidencia del estudio del análisis de las cláusulas del contrato y, obviamente, de la aplicación de la norma jurídica tanto del Código Civil como el Código de Procedimiento Civil, aplicando entonces la búsqueda de la verdad, las reglas de la lógica, y con ello, como no hay absorción de un contrato sobre otro, se trataría como un contrato innominado aplicando las normas de ambos contratos según lo pactado por las partes. Ahora pasamos a estudiar la venta y el arrendamiento. En la venta existe la obligación de transferir la propiedad de la cosa y en el arrendamiento se obliga a hacer gozar de ella sin que haya transferencia de la propiedad. Existen casos de arriendo-ventas, en virtud de las cuales en el contrato una de las partes adquiere el derecho de hacer suyos los proventos, que son las rentas o los frutos
o la producción, los productos o las rentas de una cosa, y en este caso de las arriendoventas, para la tipificación del contrato se debe tener en cuenta que si el contrato solo confiere a una de las partes el derecho de hacer suyos los proventos, son los productos o las rentas de la cosa, sin que se obligue a hacer gozar de la cosa de donde provienen, el contrato es de venta de frutos o productos. Cuando se trate de frutos naturales, el hecho de que quien adquiere esos frutos deba cubrir los gastos del cultivo casi siempre va ligado a la intención de que esa persona se obligue, tenga el derecho, de gozar del fondo. Es decir, que el enajenante, quien se desprende de la cosa, tiene el deber, tiene la obligación de dejar que la persona use el fondo, con lo cual el contrato se considera de arrendamiento. Ahora, si el contrato confiere tanto el derecho de gozar de la cosa como de hacer suyo los proventos, ocurren dos cosas. Si se trata de productos y la cosa sufre una disminución económicamente apreciable, estaríamos enfrente de una venta. Ahora bien, si se trata de productos pero la cosa no sufre esa disminución económica apreciable, estaríamos enfrente de un arrendamiento. Con respecto ahora al contrato de venta y al contrato de obra, se trata de contratos muy diferentes, pero cuando se tiene en cuenta una cosa que debe ser fabricada después de la celebración del contrato, pudiéramos estar frente de un contrato de obras o frente de un contrato de venta futura. En este caso, si la parte que debe recibir la cosa provee el material, siempre se tratará de un contrato de obra, mientras que si la parte que debe recibir la cosa no provee el material, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La ley en el artículo, es decir, el Código Civil, en el artículo 1631, niega que siempre sea un contrato de venta cuando la persona que debe recibir la cosa no provee el material, permitiendo que en el contrato de obra la persona que vaya a recibir pueda proveer el trabajo o la industria, así como el material. Entonces, en estos casos se resuelve según la teoría de la absorción, considerando que si lo principal es la materia, se tratará de venta, mientras que si lo principal es el trabajo, será un contrato de obras, y si ninguna de las dos se puede considerar como principal o accesoria, estaríamos enfrente de contratos gemelos aplicando las normas jurídicas de cada contrato según lo pactado por las partes. En cuanto a la venta y el mandato, tenemos que estos tipos contractuales son diferentes, pero a veces es difícil determinar si hay venta o hay mandato en dos casos. Cuando una persona hace entrega de la cosa a otras para ser vendidas, hay que indagar en este caso la verdadera intención de las partes, porque se puede tratar de una venta o de un mandato, aplicando lo que establece el Código de Procedimiento Civil, las reglas de la lógica, la verdad, indagando, analizando la verdadera intención que tuvieron las partes al celebrar el contrato para poder tipificarlo. Ahora, cuando una persona compra una cosa a nombre propio para transmitirla a un tercero y efectivamente se la transmite, allí se dan los dos contratos sucesivamente, el contrato de ventas y el contrato de mandato. En cuanto a la venta y a la donación con carga, en ellas no existe mayor complicación para la tipificación, ya que son bastante diferentes,
puesto que en la venta no existe liberalidad porque hay contraprestaciones recíprocas. El vendedor entrega la cosa y el comprador paga el precio. No existe el empobrecimiento o disminución de una de las partes, que sí ocurre en la donación, aunque haya una carga, puesto que en la donación se da la liberalidad de el donante, aunque se encuentre limitada por esa carga impuesta al donatario. Sin embargo, no es difícil determinar cuando se trate de uno u otro caso. Muchas gracias. Con esto hemos finalizado esta primera temática de la unidad número 2.